Hace muchos años, recuerdo, estaba aquí cuando llegué a Estados Unidos y me fui a jugar voleibol a un lugar que se llama Saguaro Ranch. Algunos de ustedes deben conocer ese parque. Y recuerdo que estaba jugando voleibol con un grupo de personas y algo me llamó la atención de ahí. Y era el hecho de que había un lugar donde tenían bastantes árboles con naranjas. Y me da curiosidad, ¿por qué la gente no iba y se tomaba de esas naranjas? Porque son tantas las naranjas que están ahí que se me hacía raro que todas las naranjas sigan ahí todavía. Lo cual se me ocurrió tomar unas naranjas para llevar a la casa y dije, bueno, yo voy a hacer un juguito de naranja con todo esto, tantas naranjas que llevo. Y que llego a la casa, la sorpresa, cuando parto la naranja, la exprimo y me toma un sabor tan horrible que después me pone a pensar, ¿por qué saben tan feo? Y alguien me explicó que estos árboles de naranjas realmente es prácticamente solo para lucir nada más. Porque las naranjas el árbol produce unas naranjas sumamente amargas. El fruto realmente no era uno que podías disfrutar. Y después entendí, wow, ahora entiendo por qué nadie toma de estas naranjas, porque ya entienden lo que les pasó, o capaz que pasaron por la misma experiencia que yo tuve. Ahora imagínate si alguien que nunca ha probado una naranja tiene esta experiencia por primera vez. O sea, serían engañados el pensar de que todas las naranjas van a tener este tipo de sabor y por ende nunca van a querer probar una naranja jamás en su vida. El beneficio de saber reconocer el fruto de un árbol tiene mucho provecho, ya que así te puedas dar cuenta de la clase de árbol de cuál viene. Y lo que vamos a ver ahora es el beneficio de reconocer el fruto de aquel árbol que Jesús comienza ahora a predicar en el Sermón del Monte, que se denomina como un profeta falso. ¿Cómo reconocer ese fruto de ese árbol que por fuera parece tan normal como los demás, que cualquier persona quedaría atraída a ese árbol por el color, por la forma, lo que provee, pero en realidad viene a ser algo sumamente amargo, incluso que te puede causar un malestar estomacal si lo consumes? Entonces, al seguir el Sermón del Monte, Jesús está predicando a sus seguidores y continuamos con la segunda de 4 advertencias finales de esta predicación en el Sermón del Monte. Después de que presenta el verdadero camino de acceso a su reino anticipado, ahora Jesús advierte sobre estos falsos profetas. En la primera advertencia aprendimos acerca de la diferencia de lo que es el camino ancho, que lleva a la perdición, y el camino angosto, que es específicamente que es para el reino de Dios. El camino ancho que lleva a la perdición, que está motivado por varios falsos profetas, líderes religiosos que motivan a la gente que vayan en esta dirección, que tomen esta senda amplia y engañosa. Así que vamos a ver qué es lo que dice esta segunda advertencia al final de lo que está hablando en su predicación del Sermón del Monte, en el capítulo 7, del 15 al 20. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los reconoceréis. Recuerden que en este evangelio Mateo está escribiendo a judíos cristianos. Toda esta información fue recopilada para dar a un grupo de cristianos en la iglesia primitiva que en su mayoría eran judíos. Y en esta iglesia considera que estaban experimentando en este entonces cierto tipo de persecución. Y al mencionar esta información tan importante para ellos, Mateo está afirmando que la comunidad cristiana de esa época debe de estar a la guardia con personas que están a su alrededor, que tienen la apariencia de hablarles del mensaje de Dios, pero en realidad son personas que vienen a engañarlos con un mensaje equivocado. Hablarles del mensaje del Mesías, pero también a acumular ciertas actitudes o comportamientos religiosos en el proceso que vendría a prácticamente desviarlos a algo completamente opuesto de lo que Jesús venía a predicar.
En realidad, estos venían a ser estos lobos rapaces que venían a disfrazarse como ovejas, por ponerlo de esa forma, pero en realidad venían con una intención completamente diferente. Cuando vemos en el versículo 15, en la primera sección, dice, cuidaos de falsos profetas. En la palabra que dice cuidaos, en el griego que dice prosete, es un verbo imperativo. Recuerda que un verbo imperativo implica que Jesús está diciendo algo que tienen que poner atención y que tienen que obedecer. Cuidado. Cuidado de esto. Se traduciría mejor es como diciendo, pon atención. Y también se puede traducir con la idea de, ten mucho cuidado con buscar este tipo de cosas. Entonces es una advertencia bastante profunda acerca de estos falsos profetas. Pero antes de entrar incluso todo esto, vale la pena aclarar cuando estamos hablando acerca de profetas y entender quién es un profeta. ¿Quiénes son esos profetas? Un profeta era una persona que habla la verdad de Dios a los demás. Ahora, en el Antiguo Testamento eran conocidos también como videntes, porque debido a la capacidad que tenían de observar ciertas cosas que el resto del mundo en ese entonces no podía observar, se lo conocía también como videntes. Y por lo general se entiende cuando hablas acerca de profeta, alguien que está hablando acerca del futuro, de lo que va a ocurrir. Ahora, los profetas bíblicos declaraban, es decir, en otras palabras, decían lo que Dios, la información que les había dado, ese oráculo, por ponerlo de otra forma, esa información se le denominaba oráculo, lo pasaban a la gente, tal y como Dios lo había dicho. La verdad de Dios sobre temas contemporáneos y al mismo tiempo revelando detalles sobre el futuro. Cuando Dios tomaba a un profeta, en realidad considerado como un profeta, el momento en que recibía esa información. Ese oráculo, es decir, esa información que Dios le estaba dando, lo convertía automáticamente a ese individuo en un profeta. Es decir, que el profeta lo que tenía que hacer era la obligación de compartir esa información al grupo de personas al cual Dios le dijo que comparta esa información. Esa información podía ser relevante con respecto al hecho de la situación que está ocurriendo en ese entonces, como también podría ser en el hecho de lo que va a ocurrir en el futuro. Entonces, un profeta viene a ser aquel que habla lo que Dios dice. Y en el tema que Dios menciona puede ser algo que sea en el presente como sea en el futuro. Así que no necesariamente tiene que ser un profeta alguien que siempre habla acerca del futuro. En Isaías, por ejemplo, vendría a ser un ejemplo perfecto acerca de cómo predicó audazmente contra la corrupción de la época. Cuando leemos, por ejemplo, en Isaías 1:4, vemos que Isaías está hablando acerca del grupo de personas que tenía que cambiar su comportamiento porque Dios estaba guiándolos. Pero la gente no escuchaba. Pero también Isaías, que se conoce como el Evangelio del Antiguo Testamento, entregó grandes visiones al futuro de Israel y también acerca del Mesías. Entonces, aquí vendría un gran ejemplo de un profeta que se le entregó información que era relevante al tiempo en ese entonces, pero al mismo tiempo ese profeta recibió información acerca de lo que va a ocurrir en el futuro. Entonces, los profetas tenían la tarea de hablar fielmente la palabra de Dios a la gente. Considera que en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, no tenían una Biblia. No tenían la facilidad de abrir la aplicación e ir al capítulo tal y al versículo tal. No tenían esa facilidad. Incluso para aquellas personas que recapitulaban la información tal vez en pergaminos, en manuscritos, tampoco tenían la facilidad de irse a una sinagoga y abrir como que si fuera una biblioteca normalmente. Tenían que esperar a que los maestros les enseñen ciertos días de la semana. Entonces, fueron fundamentales los profetas para guiar a la nación de Israel y eventualmente para establecer a la iglesia. Sin los profetas no tendríamos el fundamento tanto de las Escrituras como de la iglesia. ¿Por qué mencionó esto? Porque en Efesios 2:20 menciona, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, ¿y qué dice aquí? Y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Esto quiere decir que Dios utilizó profetas no solo para el beneficio del Antiguo Testamento, la gente del Antiguo Testamento, sino para el beneficio de la construcción de la iglesia, como cuerpo de Cristo. La Biblia se menciona que hay como unos 133 profetas nombrados, incluidas 16 mujeres. El primer profeta mencionado en la Biblia, ¿saben cuál es? Abraham. Abraham es considerado el primer profeta. ¿Por qué? Porque recibió una revelación de Dios. El último profeta considerado en la Biblia sería Juan el Bautista.
Juan el Bautista es el que vino a culminar la serie de profetas. Los profetas fueron fundamentales para la iglesia, como mencioné en Efesios 2:20, y el don de profeta, como vemos en Efesios 4:11, parece haber sido, si lo analizamos en el sentido del contexto de la Escritura, un don temporal por Cristo para poner los cimientos de la iglesia, que Dios otorgó el don de profecía en el contexto de que te estoy dando una revelación de Dios para la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque nuevamente la idea es que el profeta venga a darte información que es importante que sepas de Dios. Pero ahora en la actualidad ya tenemos la revelación completa en las Escrituras. Por ende, el concepto de profeta cambia completamente. El profeta proclamó un mensaje del Señor a los primeros creyentes. Los primeros cristianos no tenían la Biblia completa, obviamente, tenían a lo mucho el Antiguo Testamento, y nuevamente recalco, cuando iban a las sinagogas a aprender acerca de las Escrituras. Algunos cristianos primitivos no tenían acceso a ningún libro, incluso cuando comenzaron a escribir el Nuevo Testamento, los Evangelios, a lo poco tenían tal vez un Evangelio, pero no tenían mucho el acceso a todas las cartas que Pablo tal vez habría escrito. Los profetas del Nuevo Testamento llenaron el vacío al proclamar el mensaje de Dios a la gente que de otro modo no tendría acceso a él. Cuando avanzamos en Apocalipsis, que se completó a finales del primer siglo, entonces el Señor envió ciertos profetas para proclamar la palabra de Dios a su pueblo. Ahora, estas personas recibieron la revelación de profetas, pero no en el sentido de los profetas, por ejemplo, del Antiguo Testamento, que pone una revelación que es importante que se sepa hasta la actualidad. Los profetas, por ejemplo, analizar en Hechos 11:28, dice, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría un gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Aquí vemos, por ejemplo, que el Espíritu Santo reveló información de Dios a este individuo acerca de lo que iba a ocurrir en este entonces. Pero esa información no se la pone en las Escrituras en el sentido que Isaías, hablando la profecía acerca del Mesías, por ejemplo, en ese nivel. Otro ejemplo vendría a ser Hechos 21:10, dice, y deteniéndose allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo. Nuevamente menciona estos personajes que fueron importantes para la conexión de la iglesia primitiva en ese entonces. Si la iglesia primitiva contó con profetas antes de la canonización de la Biblia, antes de que podamos tener nosotros la Biblia, la pregunta que hacemos ahora en la actualidad es, ¿existen profetas hoy? ¿Tenemos profetas en el contexto como lo leemos en las Escrituras? Si el propósito de un profeta era de revelar la verdad de Dios, la pregunta vendría a ser naturalmente, ¿por qué necesitaríamos profetas si tenemos ahora la revelación completa en las Escrituras? Si los profetas fueron el fundamento de la iglesia primitiva, ¿estamos todavía construyendo un fundamento de la iglesia? No. ¿Por qué? Porque Jesús fue la piedra angular, los apóstoles fueron los pilares, el fundamento se estableció. Ahora, tenemos que hablar claramente, porque de la misma forma que vemos estos dos ejemplos de hechos de este Agabo, podríamos notar de esta forma. ¿Puede Dios darle a alguien un mensaje para que se lo entregue a otra persona? ¿Sí o no? Absolutamente. Dios puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera, en el momento que Él quiera. Él lo hizo antes y lo puede hacer nuevamente. Ahora, otra pregunta que vendría en este sentido es, ¿revela Dios la verdad a alguien de una manera sobrenatural y le permite a esa persona entregar ese mensaje a otros? Absolutamente. Puede hacerlo. Ahora, ¿este tipo de mensaje sería algo que debería incluirse en el canon de la Biblia? No. Ahí vendría a ser algo completamente diferente. ¿Por qué? Porque el rol de los profetas en ese entonces era para revelar la verdad de Dios, que era un sistema doctrinal que la iglesia debería de conocer. Entonces, la diferencia en el contexto profético de la revelación de Dios ya no existe de la misma forma como existía en la iglesia primitiva, como existía en el Antiguo Testamento. Es decir, que ya no existen profetas en el sentido bíblico de revelación, como lo había en el Antiguo Testamento. Porque si aplicaríamos el sentido de profetas en el contexto bíblico, el contexto que está hablando aquí, cada vez que alguien venga y diga, bueno, tengo una profecía que se me ha revelado,
Pues claramente lo único que tiene que decir, oh, perfecto, permíteme abro la Biblia, voy al libro de Apocalipsis, a la última página, y con un lápiz listo, adelante. Y todo el mundo copie lo que va a decir, porque esto es una profecía, es una revelación. Dios está diciendo algo que es una información nueva que tenemos que incluir en las Escrituras, ¿verdad? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios tenía que declarar ya está declarado en las Escrituras. No se necesita añadir nada más. No se puede aumentar declaraciones divinas a la Escritura porque el canon ya está cerrado. Siempre que una persona afirme que está hablando por Dios, que viene a ser la esencia de la profecía, la clave es comparar lo que dice la persona con lo que mencionan las Escrituras. Si Dios hablara a través de una persona hoy, estaría 100% completamente de acuerdo con lo que Dios ha dicho en las Escrituras. No podría divagarse de lo que dice en las Escrituras. Pero esto no sería una revelación profética, sino una proclamación de la palabra de Dios que podemos encontrar en las Escrituras. Te lo pongo de esta forma. En términos de lo que significa profecía, yo sería denominado como profeta. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque estoy tomando las Escrituras y se las estoy presentando a ustedes. Estoy afirmando lo que Dios dice y se lo estoy entregando a ustedes. Entonces, en el término de lo que significa un profeta, yo entraría en esa categoría. Pero el hecho de que si Dios me revela algo, tiene que estar alineado con las Escrituras, porque Dios no se contradice en lo absoluto. La iglesia primitiva contaba todavía con ciertos profetas, pero aún así fueron advertidos de someter cualquier información o revelación con las Escrituras. Y obviamente ellos tenían el Antiguo Testamento, esas eran las Escrituras que tenían para darse cuenta si la información que una persona que decía que era profeta había recibido tenía que compararla. Por ejemplo, tenemos en 1 de Tesalonicenses 5:20 que dice, no menosprecies las profecías, antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno, absteneos de toda forma de mal. Entonces la iglesia tenía noción de que iban a existir profetas, el mensaje se iba a dar, pero esa información tenía que estar acorde con lo que mencionan las Escrituras. Desde el inicio de la iglesia primitiva, el enemigo se involucró para destruirla, introduciendo falsos profetas, falsos maestros, líderes para desorientar a la gente y desviarlos de Cristo, desviarlos del Evangelio. Esos judaizantes que comenzaron a añadir información al Evangelio, que comenzaron a deteriorar por completo el mensaje. Ahora, si leemos, por ejemplo, en 1 de Juan, capítulo 4, del 1, menciona, amaos, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conoceréis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiese a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y ahora está en el mundo. Un claro ejemplo que podemos ver acerca de estos profetas falsos que se podría aplicar en la actualidad, en esta época, por ponerlo de esa forma, vendría a ser Joseph Smith. Joseph Smith vendría a ser el profeta que supuestamente, profeta falso, que recibió esta revelación de Dios acerca de esta nueva información que Jesús vino aquí a las Américas, a un grupo de personas, en un sitio que hasta ahora no se descubre arqueológicamente dónde ocurrió, con unas civilizaciones que ni siquiera se encuentra ningún rastro arqueológico de dónde estuvieron, pero con un mensaje diferente acerca de quién era Jesús. Porque en este caso, la profecía que supuestamente recibió Joseph Smith fue el hecho de que Jesús fue un ser creado. Y si analizamos con 1 de Juan capítulo 4:1, vendría a ser un claro ejemplo de lo que es un falso profeta, que viene a declarar algo opuesto de lo que supuestamente se ha declarado en las Escrituras de quién es Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, de un solo Dios. Entonces, ya sea que alguien nos dé una palabra del Señor, una supuesta profecía de cualquier índole, la respuesta tiene que ser la misma. Compara la información que estás recibiendo con lo que escuchas con la palabra de Dios. Y no tiene que existir ninguna contradicción. Nuevamente, Dios puede utilizar a cualquier persona para comunicar a alguien más acerca de un mensaje. Puede hacerlo.
Pero nuestra labor, nuestra tarea, basada en la advertencia que tanto Jesús está dando como los apóstoles están dando, es el hecho de que examines cualquier información que recibes por medio de las Escrituras. Ahora, te voy a ser honesto, cuando escuchas a muchas personas que te dicen, sabes, Dios me dijo esto, siempre le pongo en tela de duda, así como que, ¿es Dios el que te dijo que hagas esto? ¿O es tus ganas de querer hacer tal cosa lo que te está motivando a hacer eso? O pero una vez he escuchado, si Dios me dijo que tú vas a ser mi esposa, ¿alguna vez escuchado ese tipo? Y la chica dijo, bueno, pues a mí no me llegó el memo, así que lo siento, pero no funciona conmigo. Entonces siempre analiza todo lo que se dice, porque ninguna información va a contradecir lo que diga la Biblia. Nada de lo que dice va a contradecir las Escrituras. Y si es que escuchas algo que te dice alguien que suena dudoso, pero aparte de eso va en contra de lo que dice la palabra de Dios, descártalo rotundamente. Sobre todo si se trata de un predicador, de una iglesia o de una conferencista que te dice una información que va en contra de las Escrituras. Apártate de esa persona, de ese ministerio y corre. Advierte a la gente sobre todo también de ese tipo de ministerio, de ese tipo de líder. Si está de acuerdo con la Biblia, ora por discernimiento y sabiduría sobre cómo aplicar ese mensaje a tu vida. Porque incluso alguien puede dar tu mensaje que sí, suena bíblico, no va en contra de las Escrituras, pero también un falso profeta puede utilizar las Escrituras de una forma que las tergiverse para hacerte hacer algo que realmente no es apropiado. En 1 Timoteo 3:16 dice, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. En las Escrituras vas a poder tener toda la información que necesitas para detectar si es que la información que estás recibiendo es algo que Dios quiere que hagas o no. Pero aparte de eso, en Santiago 1:5 también menciona, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que le pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Buscas en las Escrituras por información para corroborar el mensaje, pero sobre todo también le pides a Dios sabiduría para saber si es que eso es algo que realmente Dios te está llamando a hacer. Ahora, entonces, pues si analizamos las cosas, Dios usualmente se comunica con la gente directamente. Lo hace por medio de su palabra. El Espíritu Santo es el que trae convicción a las personas. Es posible, claro, que cuando una persona está en pecado, que necesita un hermano, una hermana en Cristo, que vaya y lo reprima y traiga la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es prácticamente lo que hace traer la convicción. No un nuevo mensaje o algo diferente que no se había dicho antes. Pero aquí continúa una advertencia más profunda acerca de lo que dice Jesús en el Sermón del Monte, en el versículo 15, en la segunda parte, que dice que vienen estos lobos, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, estos falsos profetas, pero por dentro son lobos rapaces. Jesús se refirió a estos defensores y promotores del camino ancho, esos que vienen a acarrear a toda la gente que vaya por este camino ancho como lobos rapaces. Sin duda debemos entender que estos falsos profetas tienen unos adornos de piedad. Se pueden confundir fácilmente con cualquier maestro que luzca bien, suene bien, tenga popularidad. Tienen esas marcas obvias de ser parte del pueblo de Dios que aparenten ser inofensivos, mansos, como cualquier otra oveja, pero en realidad causan un daño profundo a sus víctimas. ¿Por qué? Porque les presentan una verdad a medias o una verdad tergiversada que al final de cuentas confunde al individuo y lo daña por completo. Es como, por ponerlo de una forma, el presentar a un grupo de niños unas galletas de chocolate. Pero en la mezcla de galletas de chocolate pones un poco de excremento dentro de esas galletas. Ahora, las galletas de chocolate se ven deliciosas, pueden estar oliendo bien, pero al final de cuentas tiene algo sumamente dañino para el cuerpo humano. Claro, pongo ese ejemplo para que sea radical la idea de lo que hace un falso profeta, que puede lucir bien, puede tener una vida ejemplar, puede tener el mejor ministerio, puede ser muy popular, pero el mensaje que trae,
a final de cuentas, es como acarrear a la gente por ese camino ancho, donde la gente va caminando a gusto por cientos, por miles, por millones, pensando que están siguiendo a Dios, pero en realidad están siguiendo a este lobo vestido de oveja. A lo largo del Nuevo Testamento vemos una advertencia contra estos personajes, tanto para los seguidores que están escuchando el Sermón del Monte, para los discípulos y los apóstoles de Jesús en ese entonces. Y en la actualidad tenemos que lidiar con el mismo tipo de lobos. Tenemos que lidiar con ese mismo tipo de personas que van a engañar a la gente de alguna forma u otra. Por ejemplo, si leemos en Mateo 10, 16, dice, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Jesús está enviando a sus discípulos, a sus apóstoles, a un grupo de personas a evangelizar, pero dentro de ese grupo de personas van a encontrarse con ciertos líderes religiosos que van a ser estos lobos que van a atacarlos. En Lucas 10:3 dice, id, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. Jesús está advirtiendo a sus seguidores que se van a topar con gente que les van a causar daño y que tengan mucho cuidado de ellos. En Hechos 20:29, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño. Es decir, que el mensaje de Jesús que fue plantado, el evangelio que entregó a sus apóstoles y ese evangelio que iba a esparcerse por el resto del mundo, van a venir después de ellos, o entre ellos, gente que va a decir, sí, recibo ese evangelio, pero dentro de ese grupo van a comenzar a causar daño dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque son ovejas, que parecen ovejas, pero por dentro son lobos, que vienen con doble intención. Son tan sutiles y difíciles de reconocer a primera vista que para cuando nos damos cuenta de sus intenciones, ya han infringido un daño en la congregación. Y eso es algo que tenemos que tener cuidado como iglesia. Tal vez no en el hecho de que quien viene o quien comienza a enseñar enfrente de nosotros, obviamente si es que le doy la oportunidad de que alguien enseñe, voy a analizar quién es, de dónde viene su doctrina, hacerle preguntas en todo eso, pero sé que ustedes también escuchan de pastores, de predicadores, enseñanzas en diferentes iglesias en sus teléfonos. Y tienen que aprender a tener discernimiento acerca de qué es lo que escuchan. Si tienen dudas acerca de algún predicador, acerca de alguna persona, déjenmelo saber. Como en algunos casos me dejaron saber acerca de estos predicadores y los voy a escuchar. Quiero entender quiénes son, qué es lo que predican, para saber si están bien o están mal. Porque muchas veces tienden a engañar con tal sutileza que piensas, me gusta su pasión como lo hace, pero lo hace tal vez de una forma legalista que viene a poner al pueblo de Cristo en una forma en la cual no disfruta de la gracia. Entonces tenemos que ser muy precavidos con esto. Y la forma en cómo vamos a reconocerlos es como continúa aquí Jesús diciendo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo podemos darnos cuenta? ¿Cómo se puede determinar el carácter de los falsos maestros? Solo necesitas mirar el fruto que producen. La fruta que menciona aquí en las Escrituras es una figura común para las acciones o las cosas que la gente tiende a hacer. Por ejemplo, si escuchamos a Juan el Bautista cuando él estuvo predicando, le decía, ustedes bola de víboras, a los judaizantes o los líderes religiosos, les dijo, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ellos venían hablando, diciendo a la gente cómo tienen que actuar, hablando de bondad, pero su comportamiento era completamente diferente. Entonces Juan el Bautista les advirtió, la forma en cómo actúas, la forma en cómo te proyectas en tu vida, es lo que realmente vale, no únicamente lo que dices. El significado es que las personas pueden juzgar a otros sobre la base de lo que su vida revela por su comportamiento, en lugar de lo que únicamente dicen. Incluso nosotros entendemos que una actitud vale mucho más que 1000 palabras. Vemos gente que en su vida hacen algo, pero realmente en su forma de predicar suena algo completamente diferente. Así como que, ok, pero tú dijiste que ibas a hacer esto, pero tu actitud es completamente diferente a lo que predicas. Ese vendría a ser el fruto. ¿Cuál es la acción de lo que están haciendo en sus vidas? Pero también debemos de considerar que el fruto que se da, no solo en la vida de la persona, sino el fruto que ocurre en los individuos que están escuchando esto. Es una evaluación de, por ejemplo, en este caso, que Jesús está haciendo de los fariseos,
que obviamente estaban produciendo malos frutos en la gente, porque lo estaban haciendo legalistas, religiosos, y que los fariseos eran los únicos que eran dignos de una religiosidad pomposa, hipócrita, como vemos la advertencia anteriormente de su forma de ayunar, de su forma de orar, de su forma de dar las ofrendas, que solo se enfoca en un sí mismo para la vanagloria. Este era el fruto que estaban produciendo. Mira la actitud que tienen. Es una actitud hipócrita que lo único que buscan es la admiración de la gente y que las demás personas hagan lo mismo. Solo el pretender. Los frutos que se espera de un siervo de Dios son relacionados en el contexto del Sermón del Monte, de piedad, de dominio propio, que también viene a ser el fruto del Espíritu. Son los frutos de la doctrina que producen en otros una actitud piadosa que se asemeja a Cristo. Ahora, la doctrina del Evangelio de prosperidad, por ejemplo, es una doctrina sumamente errónea que lleva a la gente a producir frutos de querer la mejor vida que quieren ahora. Frutos de querer mejor casa, mejor salud, mejor esto, lo que sea, y quieren solo enfocarse en qué es lo mejor que puedo obtener en la vida. El disfrutar todo, pero ninguno de esos frutos habla acerca de ser más piadoso, ser más honesto, de tener dominio propio. Todo se trata de lo externo que me va a hacer feliz, lo que me va a hacer contento en esta vida, pero nada acerca de una convicción personal que te haga crecer como individuo, que te haga asemejar a Cristo. Pero también tengo que aclarar que incluso hay ciertas personas que consideran, bueno, si es que produce malos frutos, entonces la doctrina estuvo mala, y consideran que esos malos frutos son sentimientos o emociones lastimadas. ¿A qué me refiero con esto? Por el hecho de que hay ciertos grupos que están naciendo dentro del contexto cristiano, predicadores, que por ejemplo utilizan la predicación de homosexualismo, que cuando uno predica las Escrituras el hecho de que el homosexualismo es un pecado, y que al predicar de esa forma, la gente se siente ofendida, que la gente se siente lastimada. Por ende, el fruto que está causando la gente es de gente emocionalmente afectada que los lleva al suicidio. Puedes ver la tergiversación que se está dando acá. Por ende, esa predicación del homosexualismo está mal, que es un pecado, esa doctrina está mal. ¿Por qué? Porque está produciendo gente que se encuentra emocionalmente lastimada por lo que se declara. Eso es un error, porque estás tergiversando algo que Dios ha establecido desde la fundación del mundo. Dios los hizo hombre y mujer. Y eso fue lo que el Creador hizo en su creación. Y el Creador tiene todo el derecho de establecer cómo su creación tiene que comportarse. Nosotros solo como creación estamos sujetos y nos sometemos a lo que Dios, el Creador, ha decidido cómo tiene que comportarse su creación. Y siempre aclaro esto, a Dios no le interesa tu felicidad. A Dios no le importa tu felicidad. A Dios le interesa tu santidad. Porque en tu santidad vas a encontrar ese gozo que te va a ayudar a ser un mejor seguidor de Cristo. A ser un mejor esposo, un mejor padre, una mejor esposa, una mejor madre, un mejor trabajador en todo ese contexto. Dios no vino a la cruz, a morir en la cruz solo para que tú seas más feliz. Dios vino para salvarte de tu condición pecaminosa. Entonces, muchas veces cuando escuchamos doctrinas que nos retan en nuestro comportamiento pecaminoso, no se trata acerca de las emociones que tienes, sino el hecho de la convicción que te debe de llevar a tu corazón para cambiar tu vida y alinearte como caminar en la forma que Cristo lo hizo. Porque viene a ser en el caso de los frutos en el versículo 16 del capítulo 7, que dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Jesús nuevamente, siendo el predicador de excelencia, utiliza un contraste entre árboles que produce frutos completamente diferentes. En el contexto, la pregunta tiene la función retórica porque se desvaloriza los falsos profetas poniendo junto a los espinas y los cardos. Los fariseos en ese entonces profesaban una religiosidad pomposa. Los frutos de sus vidas eran de engañar a la gente en buscar un legalismo y una hipocresía. Y esos eran frutos malos. Pero analizar ahora los falsos profetas en la actualidad,
Cuando ves en la mayoría de iglesias, mega iglesias, ya sea en inglés o en español, siempre vas a encontrar que los frutos que se van a encontrar ahí son frutos de prosperidad, frutos de egocentrismo, frutos de sensacionalismo. Es decir, que la gente va a la iglesia únicamente para experimentar esa emoción de escuchar una predicación y una música que te hace sentir súper bien. Tristemente conozco familias que han ido a iglesias y que les gusta la iglesia únicamente por el grupo de alabanza, cómo les hace sentir. Pero la predicación es tan pobre, tan comida chatarra, que no les sirven nada más que para tal vez una hora. Y el resto de la semana se pasan muriendo de hambre espiritual. Pero vuelven a regresar a esa iglesia solo por la sensación que experimentan de el sonido fuerte de lo que experimentan emocionalmente, que les hacen llorar, pero a final de cuentas viene a ser como tomarte una bebida de azúcar que sabe bien, pero al final de cuentas cuando el azúcar se va, esa sensación del azúcar terminas peor, porque no te sirve para nada. Gente que busca en estas iglesias predicaciones de ambición, pero sobre todo que encuentras una mediocridad espiritual, que muchas veces comparo el hecho de estas iglesias como lagos de 5 millas de amplitud, pero de 1 centímetro de profundidad, que pueden lucir impresionantes, pero no puedes hacer absolutamente nada en ellas. No tienen fondo, no sirven para nada, por esas falsas doctrinas, incluso hasta herejías que llegan por aquellos predicadores por fama, y justamente estábamos hablando de eso el otro día, acerca de predicadores que son cantantes famosos que comienzan a predicar ciertas cosas que no tienen nada que ver con las Escrituras, y la gente, por el hecho de que se siente atraída por el cantante, por la música, por lo que les hace sentir, comienzan a consumir esa doctrina equivocada que los aparta de conocer realmente a Dios. Lamentablemente, este tipo de personas están atontando a millones de personas que se consideran religiosas, porque si es que hablas con cualquier persona que asiste a una iglesia más o menos de ese sentido, te van a decir, sí, yo soy cristiano, yo asisto a esta iglesia, este es mi predicador, pero realmente van por la senda amplia de la perdición. Tristemente, van corriendo a gusto en esta senda amplia, siguiendo a un lobo que les hace sentir a gusto. Y lo triste en caso es que también este tipo de lobos hace tropezar a cristianos que necesitan madurar en las Escrituras para reconocer estas falsas doctrinas. Porque se sienten tan apegados a la persona, pero no se dan cuenta que la palabra es la autoridad. Por más elocuente que sea la persona, por más excelente predicador que sea el individuo, es la palabra la que tiene autoridad. Y es triste el caso, y me ha pasado a mí también, es el hecho de que cuando escucho cierto predicador que me parece tan interesante, me gusta la forma como presenta las Escrituras, como qué tan animado es y cómo lo hace, la autoridad que tiene, y tristemente después, poco a poco me voy decepcionando del fruto que tienen en su propia vida y que han sido destituidos de su posición, ya sea por plagio, por mal comportamiento, por abuso de liderazgo. Y hubo el caso de un predicador recientemente que me gustaba la forma como era de predicar, que lamentablemente tuvo que salir de enseñar en su iglesia, siendo el pastor principal de la iglesia, por tener una comunicación indebida con una mujer que no era su esposa. Y es triste. Pero cada una de estas cosas tiene que recordarnos que no se trata acerca del individuo. No tenemos que seguir a la persona. Tenemos que seguir a Dios. Tenemos que seguir a Cristo, a la palabra de Dios. Y en eso me pongo yo también. En el hecho de que yo les voy a decepcionar. De alguna u otra forma yo les voy a decepcionar. Cristian es mi pastor, todo me faltará. Pueden decirlo de esa forma. Pero la palabra de Dios nunca les va a decepcionar. Y siempre voy a presentar la palabra de Dios y le pido a Dios todos los días que me proteja para no fallar este llamado que me ha puesto. Tengo un tiro al blanco gigantesco en mi espalda, igual que mi familia, mi esposa, mis hijas. Y es por eso que urjo de sus oraciones, porque no quiero decepcionarlo. Mi significado en mi vida es hablar de Él, comunicarles a ustedes de Él. Pero el enemigo está como león rugiente esperando para hacerme caer de una forma u otra.
y al igual que ustedes. Deben tener mucho cuidado en eso. Así que el crecimiento espiritual que nosotros debemos de tener tiene que ser fundamentado en las Escrituras. Cuando escuchemos a alguien, evalúelo con las Escrituras. Y continúa en versículo 17. Y dice, así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Está diciendo algo tan obvio. Ahora, cuando estudiamos acerca de los perros y los cerdos, cuando estudiamos anteriormente en Mateo 7:6, por sus hábitos sucios, sus hábitos agresivos, son fáciles de reconocer, pero no los lobos, pues se cuelgan en el rebaño disfrazados de ovejas. Debes de tener una sabiduría y una perspicacia muy sutil para entender quiénes son. Como resultado, los incautos los confunden como ovejas y les dan la bienvenida a las iglesias. Su verdadero carácter no se descubre hasta que es demasiado tarde. Y es por eso que tenemos que tener siempre discernimiento, utilizando las Escrituras de lo que escuchamos, de la persona que está al frente del púlpito, o estamos escuchando algún otro ministerio. En otras palabras, un falso maestro no se anuncia a sí mismo viniendo, bueno, yo soy un falso maestro, vengo aquí a enseñarse falsas doctrinas para que ustedes sigan esto que quiero que me beneficie a mí. Ningún falso maestro va a decir eso. Por el contrario, pretenden ser un maestro que enseña la verdad. Sabiendo que los cristianos son personas crédulas, ocultan su oscuro propósito bajo el manto de piedad cristiana, con la esperanza de que no sean descubiertos. No solo fingen piedad, sino que a menudo usan un lenguaje bíblico, una ortodoxia histórica acerca de las Escrituras para engañar con la aceptación de los crédulos y tergiversar la verdad que pretenden sostener. Pero también se esconden detrás de la fachada de títulos académicos impresionantes, de personalidades importantes, Pastor Cash Luna, o de títulos como apóstol, como sería el caso de Guillermo Maldonado, profetas, como la esposa Ana Maldonado, que por cierto se divorciaron los dos, líderes como Naasón Joaquín, que está en la cárcel y se merece muchos años en la cárcel ese individuo, la doctora Ana Méndez, que engaña a la gente sacando dinero a la gente, o como megapastores populares como claro está Joel Osteen, o como comediantes que son populares como Dante Gebel, o incluso disfrazados, no necesariamente con una mala intención, pero he escuchado a muchos cristianos y al principio podría admitir que sí, me pareció interesante la forma como que hablaba, pero su falta de conocimiento engaña también a la gente o confunde a la gente, como este motivador Daniel Javet. Tengan mucho cuidado de lo que escuchan y de quién viene. Y por cierto, menciono nombres porque esto es bíblico. En las Escrituras, los apóstoles denunciaron a aquellos falsos profetas con nombres. ¿Para qué? Para que la congregación esté pendiente de quiénes son esos falsos profetas. No debemos dejarnos deslumbrar por las apariencias exteriores de una persona, de su encanto, de su ministerio, o qué tanto conocimiento tiene las Escrituras, si tiene doctorados, si tiene honores eclesiásticos. No debemos ser tan ingenuos como para suponer que por el título importante que tienen, por la popularidad o por la fama, deben ser un verdadero siervo de Dios, ortodoxo embajador de Cristo. Y es por eso que muchas personas se dejan engañar. Como incluso las Escrituras mencionan, el pueblo perece por falta de conocimiento. Y muchas de estas personas que tienden a estas iglesias, que siguen a estas personas, son por el hecho de que nunca han leído su Biblia. Nunca han abierto su Biblia para analizar que lo que están escuchando es una vil mentira, es un engaño tal vez incluso tan sutil que no se dan cuenta. Al examinar las credenciales de un maestro, entonces tenemos que examinar tanto su carácter como su mensaje. Si estuviéramos en el Antiguo Testamento, las pruebas clásicas para detectar un falso profeta eran sencillas. Si el profeta está hablando acerca de seguir otro Dios, como en Deuteronomios 13, del 1 al 6, eso significaba idolatría. Es un falso profeta, no lo escuches, no lo sigas. Pero también en Deuteronomios 18, 20 al 22 mencionaba otro ejemplo. Si es que este profeta está hablando acerca de algo que va a ocurrir y nunca ocurrió, es decir, que no fue un verdadero profeta. En el contexto de Mateo, el reconocimiento
instintivo de lo que constituye un fruto apropiado, ahora ha sido agudizado y ampliado en las enseñanzas del sermón mismo. ¿Cómo te das cuenta? También de características analízalo en el contexto del Sermón del Monte. ¿Qué clase de persona se está describiendo en el Sermón del Monte? ¿Y qué clase de persona es el predicador que estás escuchando? La validez de mirar al fruto para discernir la verdad inédita de la persona está respaldada por ejemplos de la naturaleza piadosa de Cristo. Si quieres darte cuenta de qué clase de predicador es, si es que es verdadero, fíjate en su piedad, en su estilo de vida, en cómo su congregación se está comportando, se asemeja a Cristo. Mira, te lo voy a poner de forma práctica. ¿Cómo identificarías estos falsos maestros? En primer lugar, estos falsos maestros presentan siempre un mensaje agradable de bienestar y prosperidad. Esa es una de las formas que siempre te vas a dar cuenta que es un falso maestro. Elevan a la gente por encima de Dios con mensajes positivos, evitando cualquier tipo de sufrimiento y para que tengas tu mejor vida ahora. Y sabes que existe un caso en el Antiguo Testamento que era un rey que menciona las Escrituras en 2 Crónicas 18:4, que dice, dijo además Josafat, el rey de Israel, te ruego que primero consultes la palabra del Señor. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas 400 hombres y les dijo, iremos a pelear contra Ramot de Galad, o debo desistir. Y ellos dijeron, sube, porque Dios le entregará a la mano del rey. Pero Josafat dijo, ¿no queda aún aquí un profeta del Señor para que consultemos? Y el rey de Israel dijo a Josafat, todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor, pero lo aborrezco, porque nunca profetiza lo bueno en cuanto a mí, siempre lo malo. Ese es un claro ejemplo acerca de que el profeta viene solo a predicar cosas negativas. Entonces, por ende, dar un falso profeta es aquel que solo te pone el arco iris y que todo va a estar bien. Por lo general, los profetas que Dios envía son despreciados por su mensaje y no son escuchados. Jesús predicó en el Sermón del Monte de quién era aventurado y decía, los pobres de espíritu, los que lloran, los que tienen hambre, los perseguidos, los injuriados. Él hablaba acerca de cosas negativas que ninguno de nosotros disfrutaría. Entonces, un contraste semejante grande con falsos maestros que declaran una mejor vida ahora viene al verse el Sermón del Monte. El segundo viene a ser aquellos que tienen mucha popularidad y acogida por la gente por su elocuencia. Por lo general, son los que poseen las iglesias más concurridas y los eventos más apetecidos. Aquellos que tienen varios seguidores. Y es interesante porque cuando me relaciono con varias iglesias en el del Valle, tanto inglés como en español, aquellos que tienen muchísima cantidad de gente, sobre todo en las iglesias hispanas, son las que sus enseñanzas son sumamente malas, dejan mucho que desear. Pero los que tienen doctrina sana, saludable, donde Cristo es exaltado, son pocas las familias. Incluso en 2 Timoteo 4:3 menciona, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, así que no, teniendo comezón de oídos, se acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos. Jesús enfatizó en el Sermón del Monte la humildad que busca en sus seguidores, no fanfarroneando de su religiosidad para ser vistos por las calles impresionando a la gente. Tercero sería el que tergiversan las Escrituras para que se ajusten a su propio mensaje. Presentan la información de una forma en la cual ellos quedan bien. Arrancan versículos fuera de contexto para hacer decir la Biblia cosas que ni siquiera dice. Y nadie tiene derecho de interpretar la Biblia como ellos supuestamente. O sea que ellos son los únicos que tienen la verdad. En 2 de Pedro 1:20 menciona, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Las Escrituras son las que determinan la verdad. No se trata acerca de lo que tú quieres que digan las Escrituras. Las Escrituras determinan ya la verdad.
Otro punto es el hecho de que distorsiona las doctrinas esenciales de la naturaleza y la palabra de Dios. Introducen secretamente herejías destructivas que alejan a la gente de la verdad. Les voy a dejar para que ustedes lean 2 Pedro 2:1, porque estoy corriendo fuera de tiempo. El punto número 5 es, tienen unas vidas lujosas y ostentosas para satisfacer su carnalidad. Manifiestan las obras de sensualidad, de avaricia como ejemplos a lo que significa ser bendecidos. Recuerdo asistir a una iglesia que, por bienestar no voy a decir su nombre, pero recuerdo que el hijo del pastor dijo, yo declaro y proclamo que voy a tener un BMW. Interesantemente, la siguiente semana llegó con BMW. Y la gente se quedó impresionada por eso. ¿Y qué crees que ocurrió con la gente? Ah, mira, esta doctrina sí funciona. Tremendo engaño. La falsa enseñanza que a menudo revela una vida falsa. Y la gente sigue una mala doctrina que conduce a malas prácticas. Y por último, adulteran el evangelio para ser agradable a la mente carnal. ¿Por qué? Porque no exigen convicción ni arrepentimiento del pecado. Porque solo se enfatizan también en el otro extremo al legalismo para no perder la salvación, que también viene a ser una falsa enseñanza. ¿Por qué? Porque los tienen en un yugo de legalismo que no les permite disfrutar de la gracia de Dios. Jesús conoce la pobreza espiritual de sus seguidores. Él lo mencionó en Mateo 5:3 en el sermón. Al igual que la imposibilidad de una vida perfecta por nuestra propia naturaleza. ¿Por qué? Porque somos pecadores y necesitamos de Jesucristo. El escuchar a predicadores, ya sea cantantes famosos, con predicaciones del Evangelio sumamente denigradas, no ayuda a la gente, sino que lo está motivando a ir por este camino amplio, cegados, pensando que están viendo el camino correcto. Pero lo que Jesús está queriendo enseñarnos aquí es el hecho de que tenemos que tener cuidado de los frutos engañosos de falsos maestros que deshonran a Dios y halagan al hombre. Eso es lo fundamental de darte cuenta de un falso maestro, porque se tratan de levantar a la gente y bajar a Dios. El versículo 19-20 para terminar. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Jesús repite exactamente las palabras de juicio que Juan el Bautista mencionó en Mateo 3:10. El objetivo es que los falsos profetas sean menos atractivos para identificarse, para querer compartir su destino. Jesús está advirtiendo que esto va a pasar con los falsos profetas. Y si tú sigues un falso profeta, lamentablemente este también va a ser tu destino. Si es que esto les va a pasar a ellos y tú les estás yendo por el mismo camino amplio. Mateo 3:10 dice, y la hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Todo árbol, incluyendo los falsos profetas como aquellos que siguen a los falsos profetas. Tanto los predicadores como los seguidores ciegos, por no producir frutos de piedad que glorifiquen a Dios, terminarán en el fuego. El observar el resultado de las enseñanzas de estos falsos maestros, en contraste con la piedad que se enseña en el Sermón del Monte, nos debe de advertir la clase de enseñanza del cual debemos de escapar, del cual debemos de tener mucho cuidado. La identidad espiritual de uno no se está determinado por lo que uno dice, sino por lo que uno hace. Uno puede decir, darse golpes de pecho, yo amo a Jesús. Jesús es lo máximo, gloria a Dios, cantar con voz alta los domingos, pero diciéndole que Dios es mi Padre y actuando como huérfano el resto de la semana. Evita a toda costa la influencia de quienes engañan con una visión diferente a la enseñanza de Jesús. Al observar sus frutos, es decir, sus acciones, tanto de ellos como de la congregación que se está alimentando, te va a ayudar para desenmascarar su identidad más rápidamente que simplemente solo escuchando sus palabras. Así que aquellos que escucharon este sermón por parte de Jesús deben de haberse preguntado acerca de los líderes religiosos que estaban a su alrededor, quienes parecían ser tan buenos por sus enseñanzas, pero en realidad eran líderes espirituales que engañaban a la gente con un comportamiento religioso equivocado. Interesante, los seres humanos volvemos a repetir exactamente lo mismo, porque hoy encontramos líderes religiosos
falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas, que engañan a la gente con una actividad religiosa que los envuelve en una actividad equivocada, con una doctrina equivocada. Jesús dejó claro que ellos no eran buenos, porque estaban descarriando a otros a una senda ancha de destrucción. Te puedo garantizar que muchos de los falsos predicadores que vas a conocer son personas sumamente agradables. Sumamente agradables. Su carisma es lo que atrapa a la gente, su aparente bondad. Pero su pragmatismo doctrinal, es decir, la forma en cómo cautivan a una masa de gente, no tiene que ser la regla que determina si lo que están enseñando está bien o está mal. Tiene que ser las Escrituras. La sana doctrina y la vida santas son las marcas de un verdadero maestro. Es por eso que los que enseñamos la palabra necesitamos la oración de los santos para no caer, para estudiar la verdad y presentar la verdad. No te dejes embaucar por falsas enseñanzas, por doctrinas equivocadas. Ten cuidado de esos frutos engañosos, esos falsos maestros. Y si tienes dudas de saber este maestro que estoy escuchando, déjamelo saber, quiero ayudarte. Realmente mi interés es que tú crezcas en la palabra de Dios. No el hecho que me sigas a mí, que me escuches lo que te estoy diciendo. Es más, si es que yo conocería a alguien que predique mucho mejor, y conozco muchos que predican mejor que yo, y te sientes a gusto con esa persona, yo no tengo ninguna ofensa. Es decir, por favor, lleva a tu familia a ese lugar. ¿Por qué? Porque si estás creciendo mejor en ese lugar que conmigo, adelante. Si es que yo no estoy haciendo un buen trabajo en predicar la palabra de Dios para que tú crezcas, yo no me voy a ofender en lo absoluto, al contrario, te voy a motivar. Busca otro lugar donde puedas crecer en profundidad, donde tengas esa convicción y conocer más de Jesucristo. Pero aquellos falsos profetas que se encargan únicamente en crear su propio reino, su propia gloria, su propia fama, no solo te van a confundir, te van a tropezar y no te van a hacer que seas un cristiano efectivo. Y tristemente para aquellas personas que confían absolutamente en todo lo que dicen estas personas, solo están corriendo a toda velocidad en esa carretera amplia que solo va a ser la destrucción. Utiliza la palabra para darte cuenta con quién te estás relacionando y de quién estás aprendiendo. Amén. Padre Santo Todopoderoso, gracias Señor te damos porque tú eres nuestra norma a seguir. Tu comportamiento, Señor Jesús, es el tipo de persona que queremos seguir. No un pastor, no un líder, sino solo tú, Señor Jesucristo. Ayúdanos por medio de las Escrituras a tener discernimiento para no ser engañados con frutos que nos van a hacer daño, con maestros falsos que quieren deshonrarte, Señor. Queremos con nuestras vidas glorificar tu nombre en todo lo que hacemos, en nuestras vidas personales, familias de trabajo, Señor, donde quiera que nos tengas, para que tu nombre sea recordado mucho más que nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Y todos dicen, amén.